de la sesión número 6 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 7 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará cuenta lectura a la cuenta, perdón. Gracias, Presidenta. Se recibe el siguiente documento. Nota del jefe de la bancada Frente Amplio Independientes de fecha 29 de julio, por el cual comunica que el diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Camila Rojas durante la sesión de hoy, martes 30 de julio. Toda la cuenta. Gracias, señora secretaria. Bien, pasamos entonces. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabra. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para ello se ha invitado a la presidenta de la Federación de Funcionarios DAEM de la región de la Araucanía, la señora Carolina Dalidet Quijada. Muy buenos días. Junto al vicepresidente de FERFUDAR, señor Javier Sepúlveda Sáez. Muy buenos días. Y son ustedes dos nomás por esa sesión. Al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH. Por Zoom. ¿Está por Zoom? Y presidente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de Educación Municipal, CONCEFUM, el señor Miguel Ángel Araneda Arriagada. Buenos días, don Miguel Ángel. Al presidente de la Federación de Asociación de Funcionarios de la Administración Educacional de Chile, FEFAE Chile, señor Juan Díaz González. Buenos días. Quien asiste junto a los señores Carlos Valdés y Tomás Sánchez. Muy buenos días. Bien, entonces comenzamos con la exposición en el mismo orden, ¿no es cierto? Sí. Ya, con la exposición de la señora Carolina Dalidet Quijada, presidenta de la Federación de Funcionarios DAEM. Muy buenos días. Tiene usted la palabra por 20 minutos. Sí, por 20 minutos. Tenemos algunos problemas con la conexión. Ahora sí. Bien, agradecer la oportunidad. Desde la Araucanía estamos bastante contentos por permitirnos estar acá. El mostrar nuestra región y la mirada que tenemos como funcionarios de los DAEM respecto a la implementación de la ley 21040 es importante y bueno, que sea participativo los procesos de modificación a la ley también creemos que es democrático. Bien, la presentación de nosotros refleja en realidad y muestra los antecedentes de nuestra región respecto a los establecimientos educacionales y su pronta implementación. Ya nosotros desde el año 2017 que se promulgó esta ley hemos sentido que hemos sido discriminados en el sentido de que a diferencia de los otros actores que participan de la educación pública, hemos sido dejados fuera en realidad sin un sustento a nuestro criterio, ¿ya? Sentimos que es una discriminación arbitraria porque en realidad quizás no tuvimos la fuerza que debiese haber tenido un gremio quizás más formal para haber logrado pertenecer a esta nueva ley y haber sido actores de este cambio. Pero han pasado 8 años y nosotros seguimos. Creemos que no hay peor batalla que la que no se da. Y bien, nuestra región está compuesta por 32 comunas. Hay un servicio funcionando que es Costa Araucanía, que lo componen 7 comunas. 2 servicios locales se nos aprontan en el año 2026 y ya estamos preocupados porque no sabemos lo que se viene. Ya sabemos cómo están funcionando los servicios locales y lo mal administrativamente y en gestión. Así que estamos preocupados y necesitamos buscar y llegar a puntos de encuentro con quienes están formulando los cambios normativos. Bien, para dar un ejemplo, vamos a empezar con un pequeño análisis que hicimos del SLEP Malleco Costa, el cual está compuesto actualmente por 240 funcionarios, ¿ya? Se distribuyen en 6 comunas diferentes
donde claramente la comuna, y al parecer fue el criterio que utilizó el legislador para seleccionar el servicio local, fueron las comunas más grandes con mayores recursos, segregando a las comunas más pequeñas y ruralizadas y que lamentablemente tienen mayores índices de vulnerabilidad. En este SLEP Malleco Costa funcionarían, según el decreto con fuerza de ley, 49 funcionarios, eh, un cálculo que es difícil tratar de entender porque en la práctica 240 personas están moviendo 60.000 millones de pesos, ¿ya? Estos 65.000 millones de pesos que componen estas 6 comunas, hay que decirlo, se distribuyen en remuneraciones, en gastos de bienes y servicios, en los subtítulos 21 y 22. Entonces, tratar de disminuir el personal para movilizar este recurso es complicado. Tener 1 o 2 personas para mover 2.000 o 3.000 millones de pesos no es una decisión que deba ser tomada tonta y a loca o a la ligera o tan livianamente. ¿Por qué? Porque los procesos públicos lamentablemente son lentos. Y mientras menos personal hay, esto más demora y los únicos perjudicados en primera instancia somos nosotros, por supuesto, porque somos los trabajadores de los DAM que estamos siendo segregados. Y en segunda parte, si ustedes se pueden dar cuenta, las comunas más pequeñas y alejadas al servicio local que está siendo sede van a ser las más perjudicadas. 5 comunas en este caso. Como dato, nosotros hicimos un análisis en internet, está toda la información, uno ingresa a Transparencia, puede acceder a los datos. En el servicio local de Costa Araucanía hay una planta, acá le pusimos 54, porque no subimos en realidad como en 6 cupos, pero el DFL dice que son 49 personas que deberían componer el SLEP Costa Araucanía que está en funcionamiento. Cuando uno revisa la página en el portal de Transparencia, se da cuenta que no hay 54 personas trabajando, actualmente hay 117 personas trabajando. Entonces nosotros nos preguntamos, se hizo una muestra, me imagino que se utilizó un criterio, y dijeron que 49 personas podrían mover quizás 50.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, pero con el pasar del tiempo se han dado cuenta que no es así, se han visto la necesidad de seguir contratando personal. Nosotros hemos mirado los perfiles del personal contratado, personal similar al que tenemos en todos los DAEM, contadores, auditores, ingenieros comerciales, arquitectos, técnicos, personal, mucha gente nueva, sin experiencia en el sector, en este caso de educación, porque hay que mencionarlo, la gente que trabaja en los DAEM tiene un conocimiento y una expertise diferente al que trabaja en otros servicios, porque nosotros sabemos cuál es la pertinencia del gasto, el tema de los recursos de integración de CEP, de mantenimiento, del FAEP, sabemos dónde tienen que distribuirse y a qué deben atenerse para que la rendición de fondos no sea rechazada. Como datos solamente, y nos hace sentir aún más discriminado el saber que se consideraron 49 personas para un SLEP, pero en la práctica es el doble de la planta. Lo mismo sucede con todos los servicios locales, no es solamente en Costa Araucanía. Nosotros sacamos la información de todos los servicios locales que están actualmente funcionando y las plantas que están en los DFL, que dicho sea de paso, ni siquiera la componen el 20% de los funcionarios DAEM, está excedida o pasada en un 100%. Entonces, la planta que dice el OFL no es la que se necesita, ¿ya? A esas conclusiones vamos llegando y más vamos sintiendo que estamos siendo discriminados. Pues bien, en la tercera hoja presentamos una gráfica del índice de vulnerabilidad, que es lo que le mencionamos hace un momento. Las escuelas rurales y más apartadas al servicio local que concentra, ¿cierto?, la administración de los recursos, que en este caso, y como criterio, es la comuna con mayores recursos y mayor cantidad de alumnos. Si ustedes se fijan, en las otras 5 comunas que están en la gráfica presentan los mayores índices de vulnerabilidad. Y yo me pregunto, bueno, y nos preguntamos, si el criterio del legislador es entregar una educación pública de calidad, ¿en qué momento se considera las comunas más rurales, que se supone, y según los datos de la JUNAEP, porque estos datos no los inventamos, son extraídos desde la JUNAEP, desde los reportes que hacen anualmente, que mide el índice de vulnerabilidad, que se supone que este índice evalúa las condiciones y características de los alumnos que tienen mayor pobreza y mayor índice de deserción. Entonces, comparado con un 89% promedio de los niños de básica y media, comparado con un 96%, 97% en este caso de Traiguén, tampoco resulta como juicioso o criterioso para nosotros el hecho de que una comuna concentre la mayor cantidad de recursos, entendiendo que hay comunas rurales, ¿ya?
Ahora, respecto a la planta, nosotros proyectamos en el mejor de los escenarios que si los cupos que hay en este servicio local fueran ocupados todos por el personal del DAEM que trabaja, que compone la cantidad que hay actualmente funcionando, habría una cesantía del borde del 80%. Ya, 80% que, vuelvo y reitero, aplica a comunas más pobres y vulnerables. O sea, hablamos de los trabajadores que están ahí, y no solamente de una persona cuando hablamos, no sé, de 190 o 191 trabajadores, hablamos de 191 padres, 191 dueñas de casa, 191 familias, que muchas de ellas deben mantener a sus hijos en las universidades de comunas pequeñas que ni siquiera tienen universidades y deben además pagar transporte y pensión y arriendo en las comunas donde están los servicios locales porque ya están centralizando todos los recursos. Entonces, es doblemente violento, es doblemente preocupante para nosotros el pensar que en 1 o 2 años más debemos no solamente enfrentarnos a una cesantía, sino que al hecho de cómo vamos a seguir manteniendo a nuestros hijos y a nuestras familias. No es un tema tan liviano para nosotros, entonces para nosotros esto es violento. Y han pasado 8 años y todavía no logramos encontrar un punto de encuentro de decir, ¿saben qué? Conversémonos y veamos, hay algo que quizás podemos mejorar. Quizás la salida puede ser mejor, quizás las condiciones que les podemos ofrecer pueden ser distintas, pero no entendemos por qué un funcionario público, porque nosotros somos funcionarios públicos para la Contraloría, ¿por qué vamos a tener un trato distinto? Bien, pasando a la cuarta hoja, pasamos al SLEP Mayeco Costa, seguimos en la misma y en resumen lo que les comentaba. Acá hicimos una gráfica detallando los colegios básicos, rurales y las de enseñanza media. Si ustedes se fijan en amarillo están las escuelas básicas rurales y la mayor cantidad de escuelas la concentran precisamente en las comunas más alejadas al servicio local que es sede. Eso quiere decir que Los Sauces, Lomaco, Purén, Renaico, Traiguén, sus escuelas rurales de Aniñir, por ejemplo, que tenemos nosotros, una escuela que se nos quemó, de Quino, que son colegios quizás más pequeños, pero que tienen su cultura, que tienen su idiosincrasia, que tienen sus familias, que por una u otra causal ellos nos llevan a sus niños al sector urbano. Ellos tienen otras costumbres. Hay mucha gente de pueblos originarios que ellos recién se están enterando de estas modificaciones a la norma porque la información no ha bajado. Ya, obviamente, perdón, todos están sorprendidos por la situación. Y bueno, ¿qué deducimos de esto? Que 37 de los establecimientos rurales que van a ser parte del servicio local van a quedar fuera del servicio local que es base, que esto es ANGOL, y todos tienen dificultad de acceso y de internet. Nosotros tenemos colegios rurales sin internet y los profesores van a hacer sus trabajos administrativos al DAEM. Nosotros somos el soporte que ellos tienen para que ellos puedan hacer sus solicitudes de compra, puedan realizar sus trámites para con la dirección provincial. Ellos viajan a veces 1 o 2 veces a la semana porque algunos se quedan en sus escuelas. Entonces no entendemos cómo se pretende modificar tan abruptamente esta manera de administrar o gestionar sin pensar que al final estamos dañando en primera instancia, insisto, a los trabajadores DAEM y luego a los colegios más vulnerables y rurales. En la siguiente página se menciona el presupuesto de este servicio local que, bueno, lo que mencionaba, ANGOL es el más alto, por algo lo eligieron, el que administra mayores recursos, ¿ya? Y también cuenta con mayor cantidad de personal porque es necesario para administrar esa cantidad de recursos. Pero si ustedes suman, ¿cierto? Las 6 comunas, es grandemente más amplio el presupuesto a administrar. Entonces nosotros pensamos y volvemos, ¿por qué se considera tan poco personal y por qué no al funcionario DAEM para administrar estos recursos si sabemos que ellos los han llevado todo este tiempo y saben cómo gestionar estos montos? Ya, el crecimiento es razonable, es considerable, uno es por el tema del reajuste y además por la cantidad de inversión que está efectuando el Estado en la educación pública. ¿Ya? Luego pasamos al otro servicio local que lo va a exponer mi colega, el vicepresidente, don Javier Sepúlveda. Bien, honorables diputados, y por su intermedio, señora presidenta, mi nombre es Javier Sepúlveda, vicepresidente de la Federación Regional de Funcionarios DAEM de la Araucanía. Voy a exponer el servicio local que a mí me corresponde, ya que provengo de la comuna de Curacautín,
en la provincia de Malleco, que el servicio local se llamaría Malleco Cordillera, según el DFL, que crea este servicio local, que estaría compuesto por las comunas de Cuyipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay y Victoria, donde su casa matriz, por llamarlo de alguna manera, sería la comuna de Victoria, y las otras 4 comunas restantes son las comunas satélites que giran en torno a la comuna matriz o comuna madre, como le llaman algunos colegas, ¿ya? La planta de este servicio local es de 49 funcionarios según el DFL, que lo crea, y actualmente, si nosotros sumáramos los funcionarios DAEN que están laborando en estas 5 comunas, nos da la sumatoria de 253 funcionarios. Vale decir que si nosotros pensáramos que se ocupa la totalidad de la planta de este servicio local, 204 familias quedarían cesantes, quedarían sin su fuente laboral, ¿verdad? También en la diapositiva, en la guía se muestra el avance sustancial o el incremento sustancial que ha tenido el presupuesto de cada DAEM segmentado en cada comuna. Pero acá lo que importa es la cantidad de cesantes, de familias cesantes que quedarían en nuestras comunas, todos los funcionarios que integramos los DAEM de las 5 comunas de la provincia de Malleco, que entre paréntesis si no es una de las provincias más pobres de este país, más vulnerables, como se le llama eufemísticamente, ¿ya? Posteriormente tendríamos una gráfica de los DAEM, ¿verdad? Esto reafirma lo que sale en la diapositiva anterior, donde da la sumatoria de 253 funcionarios que actualmente trabajan en los 5 servicios, o sea, perdón, en los 5 DAEM, y en comparativo con los 49 cupos que tendría este servicio local, ¿verdad? Y acá podemos ver que se reitera la discriminación con el trabajador DAEM y se aumenta la cesantía en las comunas pequeñas y rurales sin razón y base sustentable, que permita justificar el despido del 80.64% de los trabajadores. En la práctica, los CELEF funcionan con el doble de trabajadores considerados en la planta designada, tal como explicaba mi colega anteriormente, situación que ratifica la discriminación arbitraria de la cual estamos siendo los trabajadores de los departamentos de educación. A continuación, otra gráfica, ¿verdad?, que muestra el incremento del presupuesto desde el año 2021 hasta el año 2023, ¿verdad? De 45.000 millones pasamos a 57.000 millones. 45.000 millones el año 2021 y 57.000 millones el año 2023. Es un crecimiento sostenido del presupuesto en el área de educación, que en la mayoría de los casos duplica el presupuesto municipal y es administrado casi en 1/3 por trabajadores en relación a los municipios. Disminuir la cantidad de funcionarios encargados de la administración de recursos y gestión del área de educación impacta fuertemente en la ejecución presupuestaria y, por ende, perjudica a los estudiantes y trabajadores del sistema educacional, mientras muestra de ello es la gestión de los actuales SLED. Luego tendríamos una gráfica que demuestra la distancia que hay entre una escuela que nosotros tenemos en la comuna de Lonquimay, que es la escuela de Troyo, para llegar a la ciudad de Victoria, donde estaría concentrada esta casa matriz del SLEP, ¿verdad? Que en tiempo son 3 horas 44 minutos, ¿ya? Vale decir que si uno tomara un vehículo particular, se demoraría en llegar desde Victoria hasta la escuela de Troyo 3 horas 44 minutos. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, honorables diputados, por su intermedio, señora presidenta, colocarse los zapatos de un apoderado de la escuela de Troyo, que si quiere hacer alguna gestión, alguna diligencia, se va a demorar 3 horas 44 minutos en llegar a Victoria. Esto nos grafica
brutalmente el descriterio al generar esta ley. Y si tenemos una mirada de país, una mirada de Estado, no quiero ni pensar en nuestra Patagonia, donde las distancias son siderales. Les dejo esa reflexión, honorables diputados. Posteriormente pasaríamos al LED Cautín Norte, donde está considerada como casa matriz la ciudad de Temuco. 3 minutos, sí, perfecto. Donde está considerada la comuna de Temuco, la capital regional, y acá tenemos 400 funcionarios en las comunas que integran este servicio local, y el DFL2 que lo crea, perdón, el DFL que lo crea, contempla 54 funcionarios, vale decir que serían 346 familias cesantes en este servicio local que integran Temuco, Calvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún y Cholchol. Quiero saltarme en honor al tiempo, ya que es reiterativo el tema de las plantas, ¿verdad? Ya. Y le voy a dar la palabra a mi colega para que... Bien, como dice el colega, no era el tiempo, y dado que lo que comenta se replica en todos los servicios locales y no solamente a nivel de la Araucanía, sino que a nivel nacional, agregamos un gráfico que muestra la población rural. Ya esta información es sacada del Mineduc, donde dice que la educación municipal cuenta con 137.840 niños de educación municipal rural. Así como se sigue implementando esta ley, ellos van a ser los únicos perjudicados aparte de nosotros. Quiero mencionarlo porque se piensa que el sector urbano es el que mueve la educación, y no es así. También existimos personas y niños en el sector rural que también necesitan la entrega de recursos y que lleguen a ellos de la forma oportuna en que debiesen llegar, igual que a los niños del sector urbano. ¿Ya? Y bueno, como para ir cerrando nuestra presentación, en conclusión, ¿a qué viene esta federación hoy día? Es a solicitarle apoyo en 5 puntos. Ojalá que logremos llegar a acuerdo al menos en 2, o al menos apoyo en 2. Nosotros creemos que es adecuado y oportuno, y así lo han mencionado varias personas que han estado acá en la Comisión de Educación, suspender la implementación de los SLEP por un periodo al menos de 5 años, periodo durante el cual debiesen encontrar el modelo administrativo, presupuestario y de gestión y planificación acorde a las necesidades rurales, a las necesidades urbanas, a las necesidades de cada establecimiento educacional, y no solamente de los que forman el servicio local en la comuna base. En segundo, necesitamos y les pedimos que se nos entregue un trato igualitario en la implementación de la ley 21040 en relación a otros actores, a fin de salvaguardar nuestros derechos y nuestra fuente laboral, o en su defecto ofrecernos una salida alternativa negociada y consensuada con nosotros y con todos, y no dictatorial como hemos sentido que ha sido hasta el día de hoy, ya que no hemos tenido la oportunidad de negociarlo. ¿Ya? En tercer punto, la creación de oficinas comunales, si bien están consideradas, es a voluntad del director del servicio local, y nosotros creemos que es justo y necesario que sea por el solo Ministerio de la Ley, ya a fin de que apoyen la gestión de los servicios locales y que permita un traspaso adecuado, ya ordenado, y que no perjudique en este caso a los alumnos, como señalamos, de los sectores más rurales, y tampoco al funcionario DAEM. En cuarto, solicitamos que bueno, si alguna de las otras no es considerada, se traspasa a los funcionarios DAEM a oficinas comunales en cargos de extinción, ya de manera de permitir con esto un mejor flujo de los procesos y efectuar un traspaso que responda a las reales demandas de cada uno de los establecimientos educacionales involucrados, entregando así una coordinación y organización entre las comunas satélites y el SLEP en cada caso. ¿Por qué? Porque en las comisiones, y las hemos revisado, la mayoría de los problemas que tienen los servicios locales se centra en el tema de gestión, en el tema de administración y en cómo ejecutar el presupuesto. Ese trabajo lo sabemos hacer nosotros y creemos que debiese ser considerado. Y como segundo punto, en relación al lonco que no pudo asistir,
se solicita también que se pueda incluir a un representante, ¿cierto?, de los pueblos originarios, ya que existe un decreto, ¿cierto?, el 169 de la OIT, que obliga a que toda modificación a la norma cuente con la participación o con consultas de los pueblos originarios, ya que en este caso les afectarían directamente. Nosotros bajamos la información y ellos no están en conocimiento de lo que se les viene y que sus problemas y dudas van a tener que ir a resolverla no ahora al DAEM, sino que a Angol. En este caso, por ejemplo, donde estoy yo en Malleco Costa. Eso, agradecer y pedirles por favor que más que enfocarnos en lo que no estamos de acuerdo, pudiésemos enfocarnos en lo que sí estamos de acuerdo para llegar a puntos de encuentro, porque llevamos 8 años tratando de encontrarlos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Las consultas las vamos a hacer al final de la sesión. Vamos entonces a darle la palabra al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH, y al presidente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de Educación Municipal, CONFUSEM, el señor Miguel Ángel Araneda Arriaga. Miguel Ángel, está por Zoom. Vamos a darle entonces la palabra a don Miguel Ángel. Está muteado. Tiene que abrir su micrófono. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí. Buenos días, estimados diputados, por su intermedio, presidenta. También saludar a mis colegas de los DAEN y DEM que expusieron anteriormente. Mi nombre es Miguel Ángel Araneda. Yo represento a 8 servicios locales que están en funcionamiento, como Andalienzur, Colchagua, Barranca, Valparaíso, Gabriela Mistral, Puerto Cordillera, Huasco y Atacama. Como asistente de la educación, quisiera solidarizar con nuestros colegas de los departamentos de educación, ya que también represento a un sector importante de ellos, y este último tiempo también he estado trabajando en conjunto para poder tratar de hacer menos desastroso este proceso de traspaso, ya que nosotros desde el año 2014 hemos solicitado al Ministerio de Educación que los colegas tengan un trato igual como lo tuvieron, por ejemplo, puertos, como lo tuvo ferrocarriles y como lo tuvo ENACAR. Hoy día incluso los incentivos que tienen los proyectos de mejoramiento urbano, que tienen antigüedad en algunos casos de 6 años trabajando, son mucho mejores que el trato que le han dado a los funcionarios de los departamentos de educación, ya que ellos tienen pensiones de sueldo mínimo vitalicia una vez terminado su proceso, que, como bien digo, en algunos casos no ha superado más de los 6 años de trabajo. Sin embargo, los colegas que tienen más de 20, 25, 30 años de servicio y se van a ir a la cesantía con 55, con 60 años, ya no tienen ninguna oportunidad de poder seguir trabajando afuera, incluso con un sistema de reconversión que pudiera hacerse en estos momentos. Eso para iniciar. Segundo, quisiera también decir que nuestro estamento, los asistentes de la educación, que abogamos por una ley donde tuviéramos un marco regulatorio que fue aprobado el año 2018, el Estatuto de los Asistentes de la Educación, que en forma gradual va mejorando las condiciones de los asistentes de la educación una vez que somos traspasados a los servicios locales, ya que recién se reconoce ahí la categoría, el estudio y también los años de servicio, porque la gran mayoría de los funcionarios asistentes de la educación de los municipios no cuentan más que con el sueldo mínimo, y lamentablemente poco se habla del abandono que tienen los alcaldes con nuestro sector, que dicho sea de paso, también es una forma de corrupción el aumentarlos cada vez que gana una elección algún alcalde. El problema que tiene educación también tiene que ver con la sobredotación que existe hoy día en los municipios. Y cuando se habla de la implementación o de los servicios locales, parece que nos olvidamos de todos los problemas que tienen los municipios hoy día, incluso al punto de que, por ejemplo, en Lota, el alcalde ya anunció que no tiene dinero para pagar
los sueldos de los colegas, tanto profesores como asistentes de la educación, y que le alcanza para pagar solamente el 60% del bruto y que el resto se lo va a dejar al administrador provisional que tiene que colocar el Ministerio de Educación. Bueno, ¿para qué decir de otros casos emblemáticos de algunos municipios a nivel nacional que incluso algunos alcaldes están presos? Yo creo que así como se han hecho las cosas en algunos municipios con la distracción de recursos de educación para campaña, para, qué sé yo, realizar otras actividades que no tienen que ver con educación, incluso gastar cientos de decenas de millones de pesos en peluches para, qué sé yo, repartirle a la población. Esas cosas como que se olvidan un poco y no se habla de la necesidad urgente que hay de eh, cambiar este sistema que nos ha regido por 40 años y que ha demostrado ser un fracaso total a nivel nacional. Si bien es cierto, tenemos nuestros reparos también con la implementación, pero creemos que es necesario mejorar la cantidad de recursos para poder contratar más personal, ya sea en la administración, y hacerlo de una forma distinta. Por ejemplo, hoy día anda alguien Costa, que va a tomar las comunas de Lota, Coronel, San Pedro, Santa Juana, y ya están en contratación de los funcionarios a contrata, o sea, privándole a los funcionarios DEN que puedan tener esa opción también, porque primero debería hacerse la contratación o hacer los concursos internos de los funcionarios DEM, y los que no queden dentro de esa categoría o que no ganen concurso, pudieran después optar a los funcionarios, en este caso, a contrata. Pero se está haciendo, como digo, todo mal. Primero se está haciendo concurso a contrata y luego se va a hacer el concurso interno, reduciendo las posibilidades de los funcionarios de los departamentos de educación de estas 4 comunas a tener un cupo dentro del servicio local. Cuando se habla también de la problemática que, por ejemplo, sucedió en Barranca al principio, también se olvida que Barranca solamente tuvo de anticipo 2 meses antes de la implementación y el resto hoy día de los servicios locales tiene promedio 2 años. No obstante eso, el tema de Barranca fue solucionado a los 6 meses, era un problema administrativo que fue solucionado a los 6 meses, y como nosotros tenemos representación ahí, pueden haber problemas que no están exentos, obviamente, las administraciones de educación, pero que fueron solucionados casi en un 100% desde su inicio. El tema de Atacama, que también causó un impacto nacional y que hubo mucho aprovechamiento político para poder tratar de paralizar la implementación, también pocos conocen el caso como realmente fue. Yo creo que ahí el tema netamente administrativo, el director del servicio local no tuvo la capacidad de generar un proyecto de mejoramiento durante el tiempo que estuvo, y lamentablemente eso repercutió a la vuelta de la pandemia con el deterioro de la infraestructura, pero también eso obedece al abandono que ha habido durante muchos años de parte de los municipios, de los alcaldes, en la infraestructura de los colegios, ya que los recursos que generalmente llega se paga en personal. Y como digo, cada vez que hay un cambio de alcalde, aumentan las plantas en un 60% y ni siquiera con personas que se necesitan dentro de la administración de los DAEM y DEM y asistentes de la educación. Profesores también, obviamente, hay casos, ya que en muchas situaciones son contratados por 44 horas y realizan a veces solamente 20 horas, y eso también es una carga que va perjudicando el normal funcionamiento y obviamente son recursos que no llegan finalmente donde tienen que llegar a los niños y niñas más vulnerables de las escuelas donde nosotros trabajamos. Creemos que este sistema no puede parar, creemos que es necesario mejorarlo. No podemos hoy día renunciar a esta única tabla de salvación que tenemos la educación pública, porque parece que tampoco nos damos cuenta de que
hoy día va a menos de un 35% a nivel nacional de educación pública, ya que en la gran mayoría de los casos ni los propios trabajadores confían en la educación que estamos generando. Si ustedes hacen una encuesta dentro de la administración de los DAEN y DEN, profesores y asistentes de la educación, pregunte dónde tienen a sus hijos. Y la gran mayoría tiene a sus hijos en los colegios particulares subvencionados. Entonces, no estamos confiando, no somos creíbles para la familia, y por eso es que también tenemos un problema cuando las familias postulan a los colegios, ya que se colocan en última instancia a los colegios municipales. Entonces, si no somos capaces de dar una educación pública de calidad, y donde todas las familias, indiferente del sector donde estén los colegios instalados, si no somos capaces de dar confianza de que estamos generando buena educación pública, de aquí a 10 años vamos a tener menos de un 30%, lo que va a significar también una sobredotación, tanto del personal como profesores y asistentes de la educación, que finalmente va a tener que generar estos despidos masivos. Entonces, yo creo que este tema tenemos que verlo con una mirada holística, una mirada general, integral, y donde todos los actores que trabajamos dentro del sistema educativo tenemos que hacer nuestras propuestas para poder avanzar en una educación pública de calidad que dé garantías a todos y a todas las familias, indiferente del nivel presupuestario económico que tengan, porque tal cual como está hoy día, está segmentada en la cantidad de recursos que cada familia posee para tener una mejor calidad de educación. Eso por el momento, estimada presidenta, y por su intermedio agradecer la invitación a esta exposición y a esta comisión investigadora. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Vamos entonces a escuchar al presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Administración Educacional de Chile, FEFAE Chile, don Juan Díaz González. Gracias, señora presidenta. Vamos a hacer una presentación, si usted lo permite, y por su intermedio los demás diputados y diputadas, en conjunto con los presidentes de las federaciones del Maule y de la región de los lagos. Nos vamos a circunscribir, sí, al tiempo que nos han otorgado. Perfecto. Muchas gracias. Parte don Carlos. Muy buenos días, señora presidenta. La CONAFUDAEN, en representación de todas las funcionarias y funcionarios de la Administración de Educación Pública Municipal del país, la saludan, y por su intermedio a las y los miembros de esta comisión. La implementación de la Ley 21.040 y específicamente la creación e instalación de los SLEP para nuestro sector ha sido catastrófico, dado que el traspaso de la Administración de Educación Pública de los municipios a los primeros 15 SLEP solo ha posibilitado que un 8% de nuestros colegas tengan la continuidad laboral en los mismos. Es decir, un 92% de nuestros colegas a nivel país han sido desvinculados, solo por no haber sido considerados en esta ley. Y proyectamos que al término del traspaso de la educación a los 70 servicios locales, el número de cesantes de nuestro sector, bien digo, será alrededor de los 16.000 funcionarios, de los cuales el 47% son mujeres y de estas el 70% son jefas de hogar. Debo mencionar que como CONAFUDAEN desde el año 2022 nos encontramos trabajando junto al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública en mejorar nuestra situación. No obstante, esto solo estaría permitiendo bajar de un 92% de cesantía a un 86% de cesantía, lo cual es insuficiente. Dentro de las acciones acordadas y comprometidas por el Mineduc, debo mencionar que en noviembre del año 2022 se comprometió la creación de una mesa intersectorial o interministerial, la cual incorporaría diferentes carteras ministeriales para posibilitar la reinserción o reconversión laboral de los trabajadores cesantes. Sin embargo, este compromiso al día de hoy no ha sido cumplido, entendiendo que esta acción es la más importante, ya que permitiría bajar el porcentaje de cesantía de manera significativa. Como CONAFUDAEN,
confiamos en las palabras de su excelencia el presidente de la República cuando se ha referido a los procesos de transición justa para trabajadoras y trabajadores que han visto comprometidos sus fuentes laborales, más aún por una ley que lo discrimina de manera arbitraria. Y entendemos que hoy existe en nuestras autoridades el espíritu de apoyar y reconocer a las trabajadoras y trabajadores del país, alcanzando un umbral histórico en el sueldo base, como también la pronta entrada en vigencia de la Ley Karim. Esfuerzo que aplaudimos y felicitamos a las autoridades de gobierno, como también a las señoras y señores parlamentarios. Como trabajadores y colaboradores de la educación de nuestro país, creemos que esta misma la debemos construir y mejorar entre todas y todos, y no en contra de algunos o a costa de otros. Es por todo lo anterior que respetuosamente y en representación de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública de Educación de nuestro país, solicito respetuosamente a las y los miembros de esta comisión investigadora se pueda someter a revisión lo siguiente. ¿Por qué más del 90% a nivel país de nuestros funcionarios no tienen continuidad laboral en los SLEP, conociendo las problemáticas que hoy existen y la escasez de personal de los mismos? ¿Y por qué el Mineduc no ha cumplido a la fecha el compromiso y su palabra de la creación de la mesa intersectorial, la cual fue comprometida en noviembre del año 2022 y a su vez ha pausado las otras mesas de negociación que teníamos? Muchas gracias. Sí, continuando, Tomás Sánchez, Región de los Lagos. ¿Qué investigar? Algunos antecedentes. Como vemos en esta lámina que está presentándose. Perdón. Ahí, ya. La pregunta es qué investigar, y al observar lo que estamos proyectando en pantalla, hay una serie de boletines e iniciativas presentadas por ustedes mismos como parlamentarios que en definitiva, ¿qué dicen? Posterguemos el proceso, postergar para mejorar. ¿Ah? Hace poco incluso hubo una iniciativa votada y la resolución 1294 que pide suspender la implementación de los SLEP a la espera de un análisis de organismos internacionales especializados en educación, incluso, ¿ya? Y bueno, y finalmente tenemos ya la experiencia de algunos SLEP instalados hoy día con sus propios gremios que están denunciando problemas en la implementación y en la ejecución de los SLEP ya instalados. Entonces, ese es un motivo como para ver que es necesario detener este proceso para mejorarlo. Un mal ejemplo pongo ahí, el SLEP Reloncaví, ¿ya? Instalado, este servicio lo integran 8 comunas, ¿ya? Donde Puerto Montt solamente es un monstruo, ¿ya? Chaitén, Palena, Putalifú y Gualeguay, ¿ya? De la comisión, vi hace un minuto atrás que está uno de nuestros diputados y que conoce el terreno, y geográficamente nomás el SLEP Reloncaví es enorme, ¿ya? Según lo publicado en el Diario Oficial, la planta sería tan solo de 56 funcionarios para dar funcionamiento a este servicio local, y de aquí son más de 550 los que van a postular a 56 cargos. 550 funcionarios van a postular a 56 cargos. Por lo tanto, 469 jefas y jefas de hogar van a quedar sin trabajo. Este es el mapa, y lo que está en rojo da cuenta de cuál es el SLEP Reloncaví en relación a la región completa, ¿ya? Arriba de esto está el SLEP Yanquihue ya instalado, más arriba está el SLEP Osorno y Chiloé, que lo vemos hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y aún así es gigante en comparación a los otros 3 SLEP. Y como vemos en estos gráficos que estamos mostrando ahora, ¿ya? Solamente en datos de matrícula, Puerto Montt tiene 23.926 alumnos entre jardines, escuelas y liceos, y el resto de las otras 7 comunas bajamos a 4.000, a 1.000 y a 300 y tantas en la comuna de Palena, ¿ya? Por lo tanto, solamente Puerto Montt es grande y aquí va a estar concentrado el SLEP. ¿Ah? Y si la miramos y la comparamos con el SLEP de Yanquihue, aún más grande todavía, solamente Puerto Montt. Solamente Puerto Montt. Y esto es lo que ocurre. Puerto Montt, un 54% versus las 12 comunas. ¿Por qué 12 comunas? Porque sumo a las 5 del SLEP Yanquihue ya instalado, más las 7 que son parte del SLEP Reloncaví. Y aún así Puerto Montt sigue siendo más grande. Aún así, solo la comuna de Puerto Montt. Y esto es lo que ocurriría, que lo acabamos de mencionar hace un rato atrás, de la cantidad de gente que quedaría fuera solamente postulando estos 56 cargos. ¿Ya? 469, o sea, casi el 90% de nuestros colegas va a quedar sin trabajo.
las propuestas, ¿ya? Y esto lo hemos conversado con la Araucanía, lo hemos conversado con Maule, con Ñuble, con todos los colegas de distintas partes del país. Y por tanto, ¿qué les pedimos a esta comisión? Que pongan el acento en que obviamente se creen estas oficinas locales en cada comuna, ¿ya? Ejemplo, el futuro Lebra lo que vi, que cuando la Cuesta Moraga, que es una cuesta que une Chaitén, Futaleufú y Palena, cuando esta cuesta queda con nieve, las tres comunas quedan aisladas unas de otras. Imposible. ¿Cómo lo va a hacer un profesor, un apoderado, un alumno que tenga que hacer trámite en la comuna de Puerto Montt? Cuando de Palena para llegar a Puerto Montt se van a demorar 12 horas. Y si el tiempo no lo permite, 2 o 3 días aislados. Estudiar las opciones que permitan ampliar las dotaciones de los ELEP. Los datos los indican. Implementación del pago de un bono de reparación por antigüedad y la planta en extinción, como bien lo planteó acá también la Araucanía, ¿ya? Yo creo que son hitos fundamentales para que podamos avanzar y para que ustedes también tengan antecedentes para investigar. Entonces, Señora Presidenta, muchísimas gracias. Saludando a las diputadas y diputados por su digno intermedio. Las denuncias, claras y concretas. La primera denuncia dice relación con el caso de Blas Cabrera, que es un funcionario que ya tiene 2 dictámenes de Contraloría, en donde le ordena clara y taxativamente al Ministerio de Educación que debe proceder con el debido pago de la indemnización a la que tiene derecho él y los asistentes de la educación y todos quienes postulan a través de la ley. Y el Ministerio ha hecho caso omiso. 2 dictámenes de Contraloría y a la fecha nada. La misma situación la colega Marianela Marchán. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanta dilación? El primer dictamen tiene más de 1 año. El segundo dictamen es de ahora, del 29 de mayo de 2024. Entonces, la verdad, uno se sorprende y como esta es una comisión investigadora, respetuosamente, señora Presidenta, por su intermedio, a todos los diputados y diputadas de esta comisión, le pedimos que investigue este caso. ¿Sabe por qué? Porque muchos más trabajadores están en la misma condición. Porque cuando nosotros, trabajadores de los DAEN, DEMI, corporaciones, enfrentamos y acudimos a esta ley, tenemos el problema que vamos a morir laboralmente. Entonces, cuando un asistente gana este beneficio, sigue trabajando, le va a molestar, le va a doler no tener la platita. Pero cuando un trabajador del DAEM llega a este beneficio, lo echan. Se queda en la calle y más encima el ministerio tiene la tupez después de decir no le vamos a pagar porque ahora no es funcionario de educación, cuando saben que nos van a despedir. Entonces, a lo menos que el ministerio priorice a las y los trabajadores de los DAEN, DEN y corporaciones que van a ser traspasados. Segunda denuncia, norma incumplida. Este Parlamento, cuando dicta la ley, dice claramente, le ordena a los directores ejecutivos que una vez nombrado en su cargo, el director ejecutivo del servicio local llamará a concurso. Es categórico, es imperativo. ¿Y qué es lo que han hecho con el amparo del Ministerio de Educación? Han hecho caso omiso de esta norma y lo último que llaman es al concurso. O sea, tenemos pocos cargos y más encima es lo último que hacen. No puede seguir siendo. Entonces, ¿para qué está la ley? Entonces, los gremios a quienes nos vamos a tener que dedicar a ir a los tribunales y acusar al ministerio a cada vuelta, en cada instalación de SLEP. No puede ser, no tiene lógica. Entonces, por favor, respetuosamente pedimos que investiguen esta norma. Consideramos que es una buena norma, porque pide primero instalar los concursos, y es lo que no se está haciendo. Por último, la tercera denuncia que queremos hacer por el poco tiempo que tenemos es la situación de la postergación del traspaso del servicio educacional. Solamente en Chile hasta este minuto, este año, por vez primera, el ministerio se abrió y dio la posibilidad que 2 comunas postergaran el traspaso del servicio educacional, el Carmen y la comuna de Zapallar. La pregunta es, ¿esta postergación va más allá de enero de 2028? ¿Esta postergación llega hasta el 31 de diciembre de 2030, tal como lo señala la propia ley en otra norma transitoria? Porque seamos claros, esta norma está radicada en el artículo 10º transitorio de la 21.040, pero como norma transitoria. Entonces la pregunta es, ¿en virtud de una norma transitoria voy a eternamente postergar el traspaso? No lo sé. Pedimos a esta comisión
se aboque al estudio y idealmente, si de aquí surge una norma interpretativa. Porque mientras tanto, las y los colegas pueden postular a los concursos, a los procesos de selección sabemos que sí, pues si postula cualquier chileno, pero ¿y al concurso? ¿Ese funcionario tiene derecho a participar? No lo sabemos. Estamos en este minuto haciendo la consulta a Contraloría, pero obviamente una ley interpretativa sería mucho mejor. Finalmente, acompañamos los antecedentes, los dictámenes tanto de Blas como de Marianela y las propuestas de la CONAFUDAEN. Hemos procurado que esta ponencia sea una ponencia integradora. No es solamente las regiones que nosotros representamos, sino todos nuestros compañeros y compañeras. Gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecemos a los miembros de la comisión. Muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a proceder a darle la palabra a los diputados y diputadas de esta comisión. Solicitud de palabras. Tiene la palabra el diputado Badilla. Presidenta, más que pregunta, yo quisiera hacer algunas reflexiones, pero en primer término yo quisiera saludar a los dirigentes, especialmente a Miguel Ángel Araneda, que está por Zoom, un gran luchador de los asistentes de la educación, que gracias a personas como él, a Juan Díaz y los que están acá, han logrado importantes logros, pero no ha sido fácil, como por ejemplo el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Fue un trabajo serio, responsable y durante mucho tiempo, así que mis felicitaciones a Miguel Ángel y a todos los dirigentes que están acá por el trabajo que han desarrollado. Decir lo siguiente, Presidenta, ¿sabe qué? Escuchaba a los dirigentes de la Araucanía y en menos de 20 minutos hemos constatado o podemos constatar de que 1.157 funcionarios quedarán sin trabajo. 1.157 familias que quedarán sin el sustento diario, ¿ya? Y solo estamos en 20 minutos viendo una región, pero si esto lo multiplicamos por el país, son varios miles de familias que van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se desmunicipaliza, lo único que importaba era desmunicipalizar, no importando las consecuencias que esto traía. Y las consecuencias las hemos visto al andar de este proceso. La infraestructura de los colegios se fue a cero, la calidad de la enseñanza a cero, la deserción escolar aumentó, la deserción docente aumentó, y todo esto ocurre, Presidenta, particularmente en gobiernos de izquierda, que se dicen defender los derechos de los trabajadores y no hacen absolutamente nada por impedir estos miles de despidos a lo largo del país. La inconsecuencia total y absoluta. Solo se quedan en el discurso, pero no hacen nada por generar mejores condiciones de trabajo y de estabilidad laboral para miles de funcionarios a lo largo del país. Termino con esto, Presidenta. Particularmente a los funcionarios de los DAEM. Históricamente han sido ninguneados, han sido ignorados. No se ha valorado el tremendo aporte que ustedes hacen o que han hecho durante muchos años. Y yo lo encuentro lamentable de que, producto de este ninguneo, vayan a quedar muchos de ustedes sin trabajo y este gobierno en particular no hace absolutamente nada por evitar estas graves consecuencias. Termino diciendo de que si se ha postergado la implementación de algunos SLEP en el país, no ha sido precisamente por voluntad propia del gobierno o del ministerio, sino que ha sido porque este Congreso, esta Cámara de Diputados, ha insistido en que se postergue hasta que no se mejoren las condiciones de traspaso. Y por lo menos en mi opinión, yo voy a seguir en esa postura mientras no haya correcciones sustantivas y particularmente porque se respeten los derechos de ustedes, los trabajadores. Mi voto no va a estar disponible para seguir implementando sistemas de que efectivamente necesitan correcciones profundas
porque de lo contrario vamos a seguir agravando la situación que hoy día tenemos, que es calamitosa en materia educacional. Y termino con esto, sí, Presidenta. Particularmente dirigido un ministerio por un ministro comunista que se dice defender los derechos de los trabajadores, pero son inconsecuentes porque en la práctica están despidiendo a miles de funcionarios a lo largo del país. Para eso mi voto nunca va a estar disponible. He dicho, distinguida Presidenta. Gracias, Presidenta. Quiero, bueno, primero saludarlos y agradecer a los invitados, a Carolina Dadidet, Javier Sepúlveda, de la Araucanía, Miguel Ángel Araneda, de la región de Biobío, asistente de educación, Juan Díaz González, Carlos Valdés, Tomás Sánchez, también trabajadores de DAEN y DEM. Todos ustedes son mis colegas. Yo vengo del mundo de la educación, como muchos saben, asistente de la educación, y la verdad es que me da pena escuchar discursos politizados cuando este es un problema país. Y es un problema que empezó en un gobierno anterior, cuando se empezó a implementar esto y cuando se dieron los primeros traspasos. Yo creo que aquí hay que hacerse responsable de una manera seria y que también nosotros como diputados tengamos claro qué podemos aportar realmente para que esta masacre laboral que está afectando tremendamente a los DAEM y DEN hoy día la podamos revertir al máximo dentro de nuestras competencias. Nosotros pedimos la semana pasada, después de esta comisión, que también recibimos a otros invitados en la Comisión de Educación, donde tuvo un apoyo masivo y gran parte son de estos mismos diputados, para generar una sesión especial con DAEN y DEN que van a ser traspasados desde el próximo año, con el Ministerio de Educación, con la Ministra del Trabajo, porque este es un problema también que afecta laboralmente a ustedes, y con el Director Nacional de la DEP. Eso lo tenemos que coordinar, ya está aceptado desde la comisión, y vamos a tratar de invitar a representantes de todos estos SLEP que van a hacer, porque la idea es que esta mesa que ustedes mencionan, que está estancada, donde el gobierno, no sabiendo las falencias que tiene, no avanza en la conversación, y tenemos claro, nosotros hemos solicitado incentivos al retiro que sean realmente tentativos para las personas que ya estén en edad de jubilar, y que esas personas puedan irse tranquilos a su casa de los DAEN y DEM en vista de que van a perder la fuente laboral. Miguel Ángel hablaba de estas pensiones vitalicias, que también las tienen muchos exfuncionarios que han perdido fuentes laborales, como en la situación del carbón en nuestra región, los PMU también y los proempleo, pero es algo difícil, pero en pedir no hay engaño. Puede pasar ahí esa solicitud. Implementar las oficinas locales, eso está en la ley, está sin recursos. En la sesión pasada yo hablé con el director de la DEP y me dice que lo tienen considerado para el presupuesto de este año, y ahí nosotros los diputados vamos a tener que estar alertas para aprobar esos recursos, porque obviamente lo que ustedes mencionan de las distancias entre las comunas que queden sin el SLEP, que se va a hacer cargo de todo el servicio, obviamente necesitamos que esas oficinas estén implementadas. Y lo otro que hemos pedido es que sean concursos cerrados, exclusivos para los DAEN y DEM, y que no estén absorbiendo contratas nuevas, porque ustedes tienen la expertise suficiente para hacerse cargo de este nuevo SLEP, porque cambió la ley, cambió el modelo, pero sigue siendo el mismo sistema de burocracia pública, y es lo que ha tenido problemas los nuevos SLEP. Entonces, en ese sentido tenemos que empujar la conversación. Mencionaba el diputado Bobadilla el estatuto que tanto le costó a los asistentes de educación, tantos años de trabajo. Hoy día ese estatuto no se está entregando, colega, no se está entregando por los traspasos y está perjudicando a los asistentes de la educación. Entonces, eso tampoco se dice ni se hace tan masivo, y ahí hay otra cosa, que el ministerio debería hacerse cargo de entregar completamente los beneficios del estatuto y no tenerlo amarrado a los traspasos, porque está perjudicando también a un porcentaje importante de trabajadores. Yo, igual, más que preguntas, les agradezco, y yo pido el compromiso real de esta Cámara para poder avanzar, porque ya los problemas los tenemos claros. Las cifras aquí están claras, sobre todo en la Araucanía. Acá tenemos diputados de la Araucanía, pero también Miguel Ángel hacía un énfasis que es importante. Esta cesantía afecta tremendamente a usted y a su familia, pero no nos olvidemos que la calidad de la educación hoy día en los municipios es bajísima, y cuando nosotros reclamamos aquí por cupos para esos alumnos que están sin matrícula, sin derivación, muchos de ellos es porque no quieren ir a la educación pública, solo quieren ir al subvencionado. Entonces, si no nos hacemos cargo de mejorar la calidad también de la educación pública, después exigimos solamente que se le abran cupos a estos alumnos. ¿Y dónde? ¿Dónde? Si la calidad hay que mejorarla, y el traspaso busca eso. Yo siempre lo he dicho, yo sé que esto perjudica tremendamente a los DAEN y DEM, pero yo no apoyo la postergación. Yo creo que hoy día se han tomado las medidas de implementar en 2 años, son mejoras importantes, pero también hay que apuntar a las medidas que ustedes dicen, que es que se les genere a ustedes estas fuentes de empleo nuevas y no a personas nuevas, no a nuevos pitutos políticos. Y lo otro es que lo real,
los decretos con fuerza de ley hablan de un número, pero la realidad es otra. Entonces el gobierno debe hacerse cargo de esos concursos al inicio y de traspasarlos a ustedes, a esas fuentes laborales. Les agradezco, no tengo preguntas porque conozco bien el problema. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Concha. Gracias, Presidenta. Saludar a todos nuestros invitados también, em, a quienes representan las distintas regiones y sobre todo a los funcionarios, ¿cierto?, del DAEM, del DEM, y que han planteado las distintas problemáticas. Lo que lamento que no estén los diputados que han impulsado fuertemente todo esto, pero sí agradezco la voluntad de la mesa, de la Presidenta, de poder invitar, ¿cierto?, a don Juan también a cada día, ¿cierto?, a la comisión a exponer parte de las problemáticas que están viviendo, ¿cierto?, en las distintas regiones, el traspaso de la educación a los SLEP. Yo quiero señalar de que yo no estoy en contra de la desmunicipalización. Yo creo que la radiografía la tenemos bastante clara respecto a cómo se ha llevado adelante por muchos años la administración municipal en muchos establecimientos educacionales que hoy día viven situaciones precarias y que a raíz de esto mismo nace esta ley y implementar este traspaso a los servicios locales de educación. Pero creo que debemos también y se deben hacer los esfuerzos, sobre todo el gobierno de turno, a poder hacer una implementación que sea lo más eficiente posible. Ya es recurrente y creo que no hay comisión de educación que no se hable de los SLEP en algún punto vario o en alguna conversación y discusión que hemos tenido en las distintas comisiones que se han llevado a cabo en la Comisión de Educación y por supuesto en esta comisión que apunta justamente a esto sobre las distintas problemáticas que viven las distintas regiones por el aumento de la burocracia para solucionar problemas, el problema que van a vivir distintas comunas que están apartadas y lejanas a los servicios locales de educación y que hoy día tienen la mayoría problemas de infraestructura. ¿Y cómo eso lo vamos a solucionar? Es la pregunta que muchos nos hacemos cuando no se ha encontrado una solución concreta y se siguen traspasando los SLEP. Yo creo que sí hay que frenar de alguna manera los traspasos hasta que no se solucionen las problemáticas que se están replicando, porque en algunas regiones ha sido más dramáticas que otras. Otras regiones lo hemos implementado recién este año en la región de Ñuble. Recién el 1 de enero se hizo el traspaso del primer SLEP y se están viendo recién cómo está empezando a funcionar. Probablemente esto a fin de año también tenga algunas consecuencias y yo creo en lo particular que es importante poder tomar en cuenta y en consideración incluso para las conclusiones que emana esta comisión investigadora, todas las cosas que nos han señalado nuestros expositores, no solo el día de hoy, que son importantes, sino que a través de las distintas exposiciones que hemos tenido en esta comisión, porque creo que es la única forma de que podamos, o una de las formas que podamos manifestar también las problemáticas que tiene la implementación de la ley. Y no quiero pasar por alto también lo que señalaba don Juan Díaz acerca del caso de don Blas Cabrera y Marianela Marchán, que también lo oficiamos a través de la Comisión de Educación. Yo espero tener pronto también esa respuesta al oficio, porque creemos que no es solo estos dos casos, sino que esto se sigue repitiendo en muchos otros casos y es lamentable. Bien lo señaló el diputado Bobadilla, que hoy día tenemos un gobierno que su bandera ha sido defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, por ejemplo, un ejemplo claro de ello es lo que hoy día viven muchos de ustedes, ¿cierto? Y que además muchos están en la incertidumbre de quedar desempleados por esta misma ley que no, a lo mejor no previó esto o no está bien establecido, y yo creo que eso es importante que se pueda modificar y que se pueda tomar las acciones correspondientes. Así que yo tampoco tengo consultas, pero sí quería agradecer las exposiciones y obviamente más allá de que tenemos la radiografía hecha, digamos, de la problemática, esto nos viene a aportar con los testimonios también compartidos de las distintas regiones, porque cada diputado ve una realidad distinta en su región. No es lo mismo siempre hablar de la región metropolitana que hablar, por ejemplo, de la región de Ñuble, que es una región rural, al igual que la Araucanía, que son regiones que viven realidades distintas, o una región del sur, ¿cierto?, que es mucho más complejo poder llevar a cabo esta implementación. Así que eso, Presidenta, y muchas gracias a nuestros expositores. Diputada, tiene la palabra el diputado Schubert. Bien, muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludo a quienes expusieron recientemente. Muchas gracias por su
por sus exposiciones, también quien estuvo a través de Zoom. A ver, bueno, varias cosas. Lo que ustedes han mencionado acá, nosotros ya lo hemos conversado, parte de lo que ustedes han mencionado de manera reiterativa en la comisión. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver a veces nuestras sesiones que están subidas y estos temas van saliendo cuando hablamos de los SLEP. Y esta comisión tiene por finalidad revisar cómo se están llevando a cabo los traspasos, dados los problemas que hemos tenido con los SLEP. Creo que muchas de las cosas que ustedes han planteado tienen que ver con la estructura de cómo se generaron los SLEP, este nuevo sistema de educación pública, que ya está. O sea, como que estas recomendaciones debieron haber sido escuchadas cuando se hizo esta ley el 2014, se empezó a discutir, ¿no? 2014 me parece. Porque ahí era valioso justamente revisar qué iba a ocurrir con los funcionarios de los DAEM. Según tengo entendido, la finalidad de los SLEP era, bueno, entre varias cosas, ¿verdad? Pero era sacar la administración desde las municipalidades, pero la idea era concentrar en un punto, en una comuna, ¿verdad? La administración de varias comunas que están a su alrededor y de esta forma tener un mismo criterio, un mismo estándar, ¿no es cierto? Evitando esto de que distintos municipios tengan distintas formas buenas y malas de administrar, pero también abaratando costos, centralizando. Entonces, en lugar de tener un DAEM por comuna, tengo un DAEM central. Y necesariamente eso implicaba despedir gente por estructura, porque si yo tengo 8 comunas y tengo en total 200 o 300 funcionarios DAEM, dudo que el SLEP iba a tener a los 300 funcionarios. La estructura no estuvo pensada así, porque la idea era, porque si yo tengo 5 encargados de finanzas o 8 encargados de finanzas, me basta con un encargado de finanzas para que vea la finanza. Entonces, esa fue la idea inicial. Por lo tanto, naturalmente iba a ocurrir lo que hoy día vemos que está pasando. Otra cosa es la contratación o no de los que hoy día trabajan en los DAEM a los nuevos SLEP, que claramente iban a ser menos, como embudos, ¿verdad? Si teníamos 200, bueno, aquí vamos a tener 50, bueno, ¿quiénes son los 50? Y da la impresión que la estructura y la idea era precisamente no contratar a los DAEM. Esa impresión me queda, porque no me viene cosa, no estoy diciendo que sea bueno que sea así, estoy diciendo que eso es lo que yo veo de la discusión que se dio. Porque los DAEM estaban fuertemente criticados. Entonces la idea era contratar a otra gente, ¿no es cierto?, que se establecieron distintos parámetros y que probablemente algunos de los DAEM sí calzaban o coincidían con aquello, pero ocurre que los DAEM siguen funcionando mientras se empieza a trabajar con los SLEP hoy día, ahora, 2 años antes, ¿verdad? Y por lo tanto, los funcionarios ya están acá, entonces cuando se extingue el DAEM, ya está funcionando el SLEP y ya tengo las vacantes ocupadas. Entonces, esto lo veo como un asunto de estructura de cómo se generó este sistema, más que cómo se está aplicando hoy día. Y bueno, lamento también que los parlamentarios del oficialismo no estén, porque son ellos los genios que crearon este sistema y que hoy día están dirigiendo el ministerio, son los mismos. Y los que están en las empresas que prestan los software de las aplicaciones para postular, que es otro de los puntos de esta comisión especial investigadora. Entonces, a lo que voy es que aquí hay un problema a nuestro juicio, o a juicio de algunos, perdón, de nosotros, es en la estructura de este sistema, un Transantiago de la educación, que genera todos estos problemas colaterales. Entonces la pregunta, dado lo que ustedes han mencionado y lo que escuché también en la primera presentación de Ferfudar, es, en definitiva, ustedes cómo ven, porque ustedes proponen suspender por 5 años los traspasos. Y otras cosas más, ¿no es cierto? Trato igualitario, crear oficinas comunales, que es lo que va en contra del SLEP. El SLEP buscaba centralizar, ahora crear oficinas comunales sería como lo contrario, pero en la práctica entiendo que ese es el problema que tenemos. Y de hecho yo siempre he mencionado lo de la Araucanía. En la Araucanía los apoderados toman 2 horas micro para llegar al SLEP. Por lo tanto, al final, una oficina comunal, volvemos un poco al sistema DAEM, no se entiende. Pero 5 años, ¿ustedes creen que en 5 años esto va a cambiar si llevamos todos estos años y no hemos cambiado? El año pasado, cuando estábamos viendo presupuesto, nosotros estuvimos dispuestos a dejar en 0 los SLEP hasta que no hubiera un cambio drástico. Al final el gobierno se comprometió a hacer cambios drásticos, se dio el financiamiento para que siguiéramos adelante y en la práctica seguimos igual. Los cambios son cosméticos, son menores. Aquí hay un problema de estructura. Entonces, si lo postergamos 5 años, en 5 años vamos a tener la misma discusión. Con la diferencia de que los municipios no van a invertir en los edificios porque me lo va a quitar y va a pasar al SLEP. Entonces, al final se van a seguir cayendo cada vez más a pedazos los edificios, en perjuicio de todos los que están adentro, partiendo por los alumnos, y después se va a traspasar igual y vamos a quedar igual. Entonces solamente es dilatar la muerte de los DAEM. Entonces, ¿qué solución proponen? Porque incluso aquí hay expertos que han dicho que hay comunas donde está funcionando bien la educación municipal, con todas las críticas que hay respecto a la educación municipal. Hay otras donde los SLEP ha sido una muy buena solución. Entonces, la propuesta de ustedes en algún caso sería que aquellas comunas donde está funcionando bien el sistema municipal permanezca como sistema municipal
¿O hay alguna propuesta de otro sistema distinto? Porque yo veo que el SLEP no se está modificando de manera profunda y no hay ánimo de modificarlo de manera realmente no hay ánimo de modificarlo profundamente. Yo creo que hay que pensarlo de nuevo y hacerlo de nuevo, pero no veo que ese ánimo esté. Entonces, en ese escenario, mi propuesta de ustedes. Muchas gracias. Contra su consulta, lo que usted... Ah, perdón. Tiene la palabra el diputado Rey. Gracias, presidenta. Bien, bueno, decirlo más breve, me pasó por hablar al último. A ver, el problema es la ley, ¿sí? La implementación también lo es, pero el problema es la ley. Se hicieron críticas en su momento cuando se estaba trabajando acá en el Congreso y esa es una realidad. O sea, decir que esto es solamente implementación no es así. La ley tiene... Y por eso hoy día estamos tratando de cambiarla y modificarla. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que decir en este sentido las cosas como son. Nosotros le hemos solicitado al ministro que contrate funcionarios DAEM. ¿Y cuál es la fórmula? Estableciendo, porque a veces se pide, cuando se contrata en los SLEP, una serie de requisitos que a veces no se cumplen, pero que sí la experiencia de funcionario la tiene, la cumple. Y por lo tanto, le hemos señalado al ministro, de hecho lo cogió hace un tiempo atrás, justamente esta materia que es básica para que se empiecen a considerar en mayor número los funcionarios, que aumente la dotación de los SLEP. Yo trabajé en DAEM, ¿ah? Y sé, por ejemplo, que la ley SEP, trabajé bajo en la parte de la ley SEP, y en un municipio como tal que habían 2 funcionarios, yo y Sarita, que era una colega, teníamos que revisar todos los colegios, una fiscalización que a veces no nos da el tiempo. Entonces, hoy día pretenden con un funcionario hacer todo ese trabajo en lugares de las distancias mucho más grandes. O sea, la verdad que hay un problema justamente con la estructuración, porque desde el abuso que hicieron ciertos municipios, como botín político, de los DAM, hay que decirlo, yo fui alcalde, y yo tenía una cantidad de funcionarios X que después se multiplicó casi por 3 con la misma cantidad de funcionarios. Entonces, hoy día nos fuimos al otro lado. Entonces, yo creo que aquí debe haber una situación intermedia en donde el ministerio entienda que se necesitan más funcionarios y eso es algo real. Y bueno, señaló justamente respecto a la distribución territorial, redistribución que le pedimos que iban a instalar una mayor cantidad de oficinas locales, que esperamos que nos mencionen dónde van a estar, porque hay que tener claridad, creo yo, al respecto. Respecto de algunos municipios que nos hemos reunido nosotros y que quieren seguir con la administración y lo han hecho bien, nosotros hemos propuesto que se entregue bajo una modalidad de administración delegada, tal como existe hoy día el sistema en el país, y de esa fórmula, de esa manera, de esa forma, podrían aquellos municipios que lo están haciendo bien, que tienen el sistema hoy día bajo su administración, poder continuar con ello. Nosotros propusimos a fines del 2023 un proyecto, un boletín, que fue el 16.436 que se mencionó acá, que se proponía suspender el proceso de implementación de todo el sistema del SLEP a nivel de país. Y que existiera una evaluación internacional justamente para ver dónde estaban los problemas. Esa fue una iniciativa que presentamos nosotros justamente para corregir este proceso de implementación. Quería preguntarle a los dirigentes su opinión sobre suspender este proceso. Algo han afirmado, está claro, que es una respuesta que es una propuesta que se repite, pero que ya nosotros presentamos como iniciativa el año pasado. ¿Qué opinan? ¿Esto debería hacerse nuevamente este año? Es una pregunta para todos. Y también todos los dirigentes hablaron sobre que el gobierno actual no ha dado respuesta a la mesa de trabajo que se conformó para abordar el riesgo de pérdida de trabajo de los miles de funcionarios, de los DAEM. Entonces, podríamos oficiar al ministro de Educación en virtud del artículo 52, número 1, letra C, presidenta, de la Constitución, para que informe y remita los antecedentes sobre la respuesta que debe darse a la mesa, ya que el ministro no volverá, ¿no es cierto?, a la comisión y por tanto no va a ser posible que le podamos consultar sobre eso. Eso, gracias. Ya, diputado, requiero el acuerdo de los diputados y diputadas para realizar este oficio. Acordado entonces. Bien, bueno, voy a tomar la palabra yo. La verdad es que agradecerle sus presentaciones. Como dijeron algunos colegas, efectivamente no es una información tampoco seguramente más detallada, pero también son temas que se han hablado constantemente en esta comisión, que tenemos muy claro que existen todo ese tipo de problemas. Yo soy de la región de Aysén,
Y efectivamente, nosotros ya tenemos el SLEP instalado y no son 3 horas, son 12 horas en camino de ripio y entonces pues solicitamos estas oficinas provinciales con gran júbilo, las aplaudimos, pero créanme que existen 5 oficinas que están vacías, que no están habilitadas porque no hay recursos. Y si en algún momento se van a habilitar, va a ser con un funcionario. Entonces, no sé qué puede hacer un funcionario, un solo funcionario. Entonces, un poco lo que dice el diputado Chu, yo acojo su palabra de que da la impresión que no existe el deseo o la intención de hacer cambios frente a esto. Y por eso lamentamos que efectivamente, miren, casualmente no hay ningún diputado de gobierno que pudiese estar escuchando, no para enrostrarle las cosas, sino que para que escuche y que para que además también frente a todo lo que nos han expuesto, nosotros podamos en la evacuación del informe que hagamos finalmente, pudiésemos también ser apoyados por ello para poder hacer los cambios pertinentes y mejorar sin duda el funcionamiento de los SLEP. Yo creo que aquí nadie de los diputados presentes está con la intención de volver los SLEP a la educación pública, a la educación municipal, pero sí también aquellos municipios que hoy día lo están haciendo bien y que cumplan ciertos parámetros pudiesen también aún quedarse con la educación municipalizada y no cambiarlas a una educación pública que hoy día estamos viendo que también tiene sus problemas. Yo lo señalé en la comisión anterior, una de las críticas grandes que se le hace a la educación municipal es que no han pagado sueldos, no han pagado cotizaciones y créanme que estamos a punto de que en educación pública también no se comiencen a pagar las cotizaciones previsionales. Entonces, en el SLEP, exacto. Entonces, estamos aquí en una encrucijada en donde hay que hacer cambios, sin duda, y nosotros esperamos escucharlos a todos para poder, sin duda, finalmente sacar un informe que nos permita hacer cambios y que podamos mejorar esto y que aquellos municipios que hoy día lo están haciendo bien, cumpliendo ciertos parámetros, queremos insistir en eso, pudiesen continuar con la educación municipal. Así que muchas gracias y ahora les damos la palabra para que puedan responder preguntas que hicieron los diputados. No llegó a ningún cable. Estamos encima. Ya. La emoción. Bien. Ya, agua viene, agua. Bueno, como mencionaba, agradecer, Presidenta, este espacio, a los diputados, diputadas, y tomar eco de muchas cosas que aquí se han dicho. Y solamente dar respuesta a una pregunta que hizo el diputado Urrey en relación a, ¿es necesario postergar? ¿Ya? Hay distintas iniciativas que han hablado de aquello, desde el año 2022 a la fecha, ¿ya? Y encuentro toda la razón a lo que dice la diputada Karina Medina en relación, porque ella en algún minuto fue asistente de educación, ¿verdad? Y fíjese que esta ley nos enfrenta a los gremios, porque por un lado tenemos a los asistentes de educación que hoy día quieren el SLEP ya instalado. ¿Por qué? Porque muchos de los beneficios asociados tienen que ver con que si no se implementan o no están en el SLEP, no van a recibir esos beneficios. Entonces, ¿cómo no van a querer estar hoy día en el SLEP? ¿Ya? Y por otro lado estamos nosotros que estamos diciendo posterguemos, mejoremos lo que ya está y continuemos. Entonces hay que mejorar eso, porque con justa razón ellos necesitan ahora estar recibiendo aquellos beneficios, entonces podríamos arreglar esa ley, y de hecho está el espacio hoy día porque se está hablando de modificar la 21.040, entonces hagamos aquellas modificaciones que nos dejen contentos a todos y que permitamos que efectivamente cumplamos con lo esencial de la 21.040, que es el mejoramiento de la calidad en educación. El mejoramiento de la calidad de una educación pasa por tener buenas condiciones, por tener a trabajadores contentos y por llegar con la educación que todos los padres, madres, apoderados, niños requieren, porque la educación pública no puede morir, hay que hacerla continuar y crecer. Eso, gracias. Tiene la palabra don Carlos. Sí, Carlos Valdés, de la región del Maule. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, para agregar algunos datos y algunas aclaraciones sin el ánimo de generar ruido ni nada, pero entregando antecedentes referentes a lo que consultaba el diputado Schuber. Efectivamente, diputado, lamentablemente, si hablamos en su momento del año 2016-17, ¿sabe cuál fue el problema nuestro? Creer en las palabras de quienes en ese momento estaban liderando esto. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hubieron negociaciones, hubieron conversaciones, y nos dijeron claramente, no se preocupen, el cálculo que nosotros tenemos de todos los funcionarios DAEN que al día de hoy están, van a ser traspasados. Entonces me dice, es imposible. Claro que es imposible. ¿Por qué razón? Porque dijeron, mira, de la cantidad que hay,
tanto porcentaje ya va a estar jubilado. Otros porcentajes, nosotros hemos levantado la información y que se le entrega un bono de incentivo al retiro, ellos se van a ir. Y está contemplado en la ley 21.040 que se va a crear oficinas en cada una de las comunas, no funcionando como un DAEM, lo tenemos más que claro, con un porcentaje mucho menor. Los números cuadraban. Lo que nosotros pedimos desde ese momento, y lo seguimos pidiendo, y se lo pedimos a ustedes como comisión, y lo digo con harto respeto, es que se le ponga un pare a los alcaldes. Porque desde ese entonces nosotros hemos dicho que los alcaldes siguen contratando funcionarios en los departamentos de educación. Así es. Y eso es lo que lamentablemente la cifra de ese entonces al día que tenemos hoy hace irrisorio creer las palabras que las cuales yo le estoy diciendo. Pero en ese entonces el porcentaje era mínimo un 40% menor. Nosotros calculábamos en ese entonces que era posible que hubiese cesantía alrededor de un 25%, pero no el 90% que hoy en día nos estamos enfrentando. Entonces, eso para aclararlo, porque lamentablemente en ese entonces creímos en eso, no lo pedimos por escrito, que creímos como un adolescente enamorado en las palabras que nos dijeron, y lamentablemente fue un desamor. De hecho, por eso el Solamente, corte del 2014. solamente para agregar, sí, perfecto. Referente a los temas de cómo solucionamos esto, planta en extinción. ¿Cuántas veces nos ha hecho? Las personas que están en los DAN, que se han traspasado en planta en extinción, llega el momento de su jubilación y esa planta se cierra. Segundo, reconversión laboral de los funcionarios en el aparataje público. Hay experiencia. Nosotros decimos, ok, no todos pueden ser traspasados, pero hay mucho capital humano que está capacitado y debe ser reconocido y no lo debemos desperdiciar. Vamos a desperdiciar recursos del Estado. Recursos que se han depositado en esos funcionarios para que se capaciten y los vamos a echar a la calle, reconvertámonos en el aparataje del Estado. Creación efectiva de las oficinas locales y aumento de las plantas de dotación. Y referente a lo que pregunta el diputado Rey, totalmente de acuerdo con usted, diputado, que se suspenda, que se aplace, pero que cuando suceda eso, efectivamente se trabaje en soluciones eficientes y eficaces. Porque si vamos a suspender para dejarlo en pausa y en 4 años más vamos a hacer lo mismo, no va a servir de nada. Muchas gracias. Sí, lamentablemente no vamos a poder porque ya nos están llamando a sala, así que sí. Agradecerle su presencia, la información que nos han entregado, porque sin duda nos va a servir como insumo para nuestro informe final. Muchas gracias.